seccionales a nivel nacional. Doctor, buenos días, qué gusto saludarle desde este espacio. Buenos días. Yamil, buenos días. Un saludo muy afectuoso para toda la audiencia de la W. Un verdadero privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Queremos iniciar consultándole que, bueno, excepto en la provincia del Guayas, desde donde se marcó una tendencia evidente desde los días de campaña, se podría decir que en el resto de provincias del país hubo varias sorpresas. ¿A qué se debe esta tendencia de voto para escoger a nuevas dignidades, doctor? Bueno, yo creo que los resultados electorales, si es que descorticamos poco a poco, paso a paso, las características del electorado nacional. Recordemos que la última vez que estuvimos convocados a las urnas fue efectivamente para absolver una consulta, que es la que nos ha traído el día de hoy a la contabilización de votos, especialmente en lo que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. Cada año que transcurre, el tejido social del cual está hecho el electorado ecuatoriano varía. Cada vez se incorporan nuevos votantes y eso hace que, sumada a las condiciones de la situación económica, además variante del país de manera continua, pues las preferencias de las personas vayan cambiando. Por un lado. Por otro lado, la cantidad de sujetos políticos, como organizaciones políticas, me refiero, que han proliferado a lo largo de todo el país, en realidad generan un montón de condiciones nuevas, de discursos que tratan de convocar y tratan de conmover preferencias del electorado, que en realidad, si usted se fija, coinciden en mucho con los discursos que hace más o menos 12 años empezó a plantear originalmente el proceso de revolución ciudadana. Los jóvenes, por ejemplo, siempre tratarán de estar en una posición contestataria, los viejos eventualmente en una posición más conservadora. Ahora, los jóvenes de hace 12 años hoy son los conservadores o los viejos en el sistema. Y resulta que tenemos un electorado joven que empieza a comulgar con las causas en las cuales los políticos viejos fallaron. La conservación del agua, la conservación del ambiente, el uso racional de los recursos, la seguridad en las ciudades, que vuelven a aparecer en la inteligencia colectiva como si se tratara de asuntos nuevos. En realidad lo que tenemos es un tejido electoral nuevo. Tenemos unas preocupaciones que lamentablemente también reflejan, al ser las mismas que hace tanto tiempo, que el país ha progresado en números duros muy poco frente a la satisfacción de las necesidades de la gente. A pesar de la victoria, doctor, en muchos de los casos el porcentaje que se alcanzó para justamente alcanzar esa victoria no supera el 30%. ¿Esto se debe a lo que usted mencionaba, a la cantidad de candidatos, o cuál es la lectura? En realidad no solamente se refiere a la cantidad de candidatos, sino que a la cantidad de sujetos políticos. Fíjese usted que hace algunos años, lamentablemente, la manera de terminar con la partidocracia ha sido la de pauperizar a las organizaciones políticas. El hecho de que tengamos más organizaciones desde el nivel casi parroquial, por poco, para participar en el sistema político nacional, en realidad lo que hace es que haya más personas con intereses pequeños tratando de promover la política. Aquí hay una confusión muy grande en el sistema que de hecho demanda una reforma constitucional de lo que es la función electoral del Estado. El Ecuador, ante la presencia de tantos sujetos políticos, ha empezado a confundir la participación ciudadana con la participación política. Y lo que es y es importante, de hecho, que la gente entienda esta diferencia en aras de que una de las consecuencias de esta dispersión en este proceso puede anticiparse como una necesaria reforma a la estructura del Estado, que de pronto no solo afecta al Consejo de Participación Ciudadana, sino también al Consejo Nacional Electoral, que ha quedado en deuda con todos. La participación ciudadana es la proyección de un interés particular que tiene un impacto en la sociedad. Como cuando yo tengo, por ejemplo, hay un hueco, una oquedad sobre el pavimento frente a mi casa, y claro, yo la reparo por mí mismo porque no tengo otra cosa que hacer y beneficio a mis vecinos. O voy y reclamo mi interés de tapar el hueco al municipio y protejo el interés de mis vecinos. Eso es una participación ciudadana. Pero cuando yo me organizo con mis vecinos, hago una asociación, formo un partido político, organizo una marcha o convoco elecciones o un referéndum para reemplazar al incompetente del alcalde, entonces hago participación política. Cuando tenemos unos sujetos políticos menores, muy pequeños, más parecidos a la representación del interés particular, en realidad lo que hemos hecho es vencer a la partidocracia pauperizando a las organizaciones políticas.
Y esto es algo que tenemos que poner sobre la mesa de inmediato, porque el sistema constitucional ecuatoriano encuentra en esto también una falla. Hace pocas horas, antes de que culmine el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral se puso a discutir cómo contaba los votos nulos, lo cual eventualmente puede pasar en las mejores casas, digamos así, pasa en las mejores familias, pero en la realidad eran reglamentos o asuntos que tenían que absolverse antes de convocar los procesos. Eso de lo que nos habla es de que nuestro sistema está corrupto desde el punto de vista de la institucionalidad y que la ciudadanía tiene que empezar a discutir la política de nuevo. Porque esa fragmentación, esa poca representación que tienen ahora las nuevas autoridades electas, del caso de Quito, deseando el mejor de los éxitos, de hecho al alcalde Yunda, realmente es muy preocupante porque está empezando una administración con una representación que equivale realmente a la de un mal gobierno de 4 años que no tiene chance de repetir, digámoslo así. Entonces, el inicio de la gestión ya viene desprovista de una buena representación y lo que hace es poner en riesgo la gobernanza de la ciudad. Este mismo fenómeno, como ustedes habían dicho, se repite en casi todo el país. Cuenta tal vez menos Pedro Palacios, también tiene una, digamos, hasta los escrutados al momento, un porcentaje muy bajo, 28% también es muy bajo para arrancar, y tal vez solo Ciencia Viteri de lo que notado Agustín Casanova en Puerto Viejo tienen porcentajes similares a los que debería esperarse de un funcionario empezando en la administración de una alcaldía. Siendo que el de Casanova en Puerto Viejo es apenas del 44%, 43%. Esto lo que quiere decir es que si faltan recursos en el erario nacional, considerando que las alcaldías son dependientes del centralismo del Ministerio de Finanzas, en realidad, primero, o tienen que ser unos súbditos educados del gobierno para poder compartir las migajas con los demás alcaldías, o son definitivamente unos nuevos gobernantes con una enorme credibilidad, con una enorme creatividad y con unos proyectos muy claros, contundentes y rápidos de ejecutar para atraer inversiones, por lo tanto impuestos y generar trabajo dentro de sus municipalidades. Están a prueba los alcaldes más que nunca en este momento, porque comienzan sin plata y sin un apoyo mayoritario. Doctor, en caso de los movimientos tradicionales, ¿qué rol jugaron los líderes para acarrear la intención de voto? Es decir, ¿fue positivo o negativo? Yo diría que desde el punto de vista de la institucionalidad de los partidos, es de resaltar primero, bueno, la evidente intervención del expresidente en Bélgica, que obviamente ha instado por sus colegas que estaban corriendo para dignidades a través del partido este que tienen, el de la lista 5. Jaime Nebot ha hecho obviamente una campaña nacional que no solamente ha fortalecido de manera notable a su partido. Yo creo que el Partido Social Cristiano es uno de los grandes beneficiados o ganadores de este proceso. Creo que otro de los ganadores grandes efectivamente son las posiciones alternativas defensoras originalmente de los derechos que trataba de defender la Constitución de Montecristi, como el tema del prefecto Yacu Pérez en el caso de la SUAY. Yo creo que es un fenómeno al que hay que ponerle especial atención, no solamente por el acceso a una posición como esta, en una provincia como el Azuay, de un líder indígena, sino además de un líder ambiental, en un momento en que la discusión de la protección de los recursos como el agua alrededor del mundo está realmente en la cúspide de la preocupación de las potencias mundiales. Es algo a tomar en cuenta con mucho cuidado. Y creo que uno de los perdedores más grandes en realidad es el partido Creo, que de alguna manera se perdió en el cálculo del potenciamiento del personaje político de Guillermo Lasso hacia las próximas elecciones un poco, y se descuidó de poder potenciar lo que hubiera logrado en jurisdicciones principales como en Quito, por ejemplo, en donde con un poco de organización, de pronto la tendencia, incluso encabezada por Creo, hubiera tenido resultados notablemente mejores. De otro lado, y como un dato adicional, creo que se tiene que resaltar el hecho de que organizaciones de las que se esperaba mayor presencia y que solo han llegado como coaliciones, de hecho Cuenca también es un ejemplo con Pedro Palacios,
democracia sí, que parecía más potente como una especie de articulador entre las fuerzas, digámoslo así, de la izquierda conservadora del socialismo del siglo XXI y las fuerzas opositoras al régimen anterior. Y sin embargo, su participación ha resultado más marginal de lo que se esperaba en la mayoría de provincias, excepto Cuenca, que de hecho creo que resulta, visto desde fuera de la SUAY, no sé ustedes cómo lo ven desde la cercanía, ha sido una sorpresa para la mayoría, contando con, digámoslo así, llamadores de interés nacional, como era, por ejemplo, Jefferson Pérez, o personajes que tenían ya, digamos, una larga tradición y un peso eventualmente más evidente, como el arquitecto Cabrera o el ingeniero Carrasco. Varios exit poll, varias encuestadoras que estuvieron autorizadas durante todo el proceso de campaña que duró 45 días, hicieron diferentes análisis comparativos desde la primera semana hasta una semana antes del cierre de esta campaña. ¿Usted cree que hubo equivocaciones? ¿Cuál es el análisis que le da a estas encuestadoras que en muchos de los casos no acertaron? Yo creo que las encuestadoras son otros de los grandes perdedores dentro de este proceso electoral. Creo que los asesores de marketing político y comunicación política son también muchos de ellos grandes perdedores dentro de este proceso electoral, porque hay una cosa que el día de ayer comentaba con un amigo, un académico de otro país que está analizando desde fuera un poco los fenómenos electorales de una región, y me decía, oye, qué curioso, en el Ecuador todas las encuestadoras se parecen en sus métodos y se parecen en sus equivocaciones, y todas las candidaturas parecen asesoradas por los mismos asesores, son hasta de los mismos colores en promedio a nivel nacional. ¿Qué es lo que revela esto? Es una suerte de, no quiero decir prostitución de la actividad de los asesores políticos, pero sí diría que se han quedado un poco en la epidermis, en lo superficial, en lo fácil de vender y en poder poner a la mano de sus propios clientes la información que ellos necesitan. Si es que por otro lado lo que hicieron fue difundir información equivocada como una estrategia, creo que entonces empieza a hacerse necesaria una regulación sobre la actividad profesional de las encuestadoras para evitar que causen una desorientación en la opinión pública. Son tal vez más han quedado en deuda después de ellos del Consejo Nacional Electoral, en este caso con toda la ciudadanía. La verdad, el día de hoy hemos hecho una apuesta en la oficina para tratar de encontrar una encuestadora que haya acertado en promedio al menos la mitad de los pronósticos que haya dado. Y créame que está bastante difícil poder encontrar. Y se podría decir que para las próximas elecciones hay que repensar en el tipo de campaña, tomando en cuenta que los gastos millonarios se quedaron cortos al papel que jugó, por ejemplo, las redes sociales en casos de bajo presupuesto. En realidad, yo le comento, con un grupo de ciudadanos, entre algunas cosas, incluida una ley de concesiones, estoy participando en un proyecto para promover una ley que reforma el Código de la Democracia y el Código Tributario, en el sentido de permitir que las participaciones económicas que lleve a cabo la ciudadanía puedan ser descontables de su impuesto a la renta para transparentar la participación económica en las campañas. Fíjese usted, los índices y porcentajes de participación que se permiten en el gasto electoral a las distintas dignidades no son realistas. Una campaña para alcalde de Guayaquil o alcalde de Quito cuesta millones de dólares, pero el gasto que reconoce el Consejo Nacional Electoral es de apenas por encima de los $100,000 o una cosa así, que realmente no refleja la realidad de la campaña. ¿Qué es lo que esto provoca? Esto provoca que los aportes de campaña se hagan en negro, se hagan por la izquierda, se hagan ilegalmente, por debajo de la mesa. ¿Qué es lo que esto permite? De hecho, esto lo que provoca es que directamente los agentes del sistema democrático y las organizaciones políticas se vuelvan de manera automática agentes de corrupción. Están infringiendo la ley de manera automática para poder funcionar y poder comunicar su mensaje. Empiezan a manejar dineros que solo sabe Dios si provienen del narcotráfico, la trata de blancas, la proliferación de armas o el narcotráfico, o sea, de cualquier actividad ilícita, incluyendo el blanqueo de dineros mal habidos durante el régimen, durante cualquier administración pública. Entonces, es necesario, sí, que se suba la vara, tanto para las organizaciones políticas como para los agentes de opinión política,
y es necesario que se les transparente las finanzas a nivel contable, a nivel tributario, permitiendo, como en las democracias saludables, las personas aporten desde el primer día o todos los días a las organizaciones políticas y a los liderazgos en los que creen. Eso sí, para poder hacer eso, para poder descontarse el impuesto a la renta, una plata que uno ponga en un partido, va a tener que declarar la verdad de todo lo que gane. Y de eso mata a dos pájaros de un tiro, porque la evasión tributaria y la elusión tributaria, es decir, el uso de medios legales para pagar menos en nuestro país, todavía es muy alto y mucho más alto que en el resto de la región. Todavía solamente, creo que el porcentaje está en algo así como 12 de cada 100 ecuatorianos, cumplen con el pago de las obligaciones tributarias que les corresponden y mantienen la economía nacional. Pero eso sí, el momento de estar en campaña, los que tienen mayores intereses, y no siempre los más altos, son los que aportan en negro por debajo de la mesa. Ahí tiene usted la semilla de la corrupción, porque es donde empiezan a deberse favores, empiezan a deberse contratos, diezmos y todo este tipo de cosas. Entonces sí, yo creo que el siguiente proceso eleccionario, que de hecho nos lleva a la elección de asambleístas y presidente, tal vez es una buena oportunidad para provocar una transparentación total del sistema eleccionario y partidista. Finalmente, ¿cree usted que esa polarización del voto perjudique a la gestión de gobierno de los diferentes ganadores a nivel nacional? Definitivamente sí, porque el fraccionamiento lo que implica es la necesidad del desarrollo de una capacidad de negociación muy potente. Cuando usted está en un entorno en donde hay varias fuerzas que convergen, todas con intereses que pueden ser discordantes, el verdadero liderazgo debe encontrar su simiente y su camino en poder crear aquellas condiciones en las que todas las fuerzas pueden servir a los mismos propósitos de la comunidad de la mejor manera y en conjunto. Cada uno de los alcaldes ahora es un negociador en potencia, un negociador de crisis en potencia, y se va a ver ahora la habilidad para que puedan andar estos municipios sin corruptelas, sin desviaciones del sistema democrático, porque ahora cada consejo municipal se convierte en un campo de Marte y en un lecho de la pasión. Y usted sabe que el que se excita mucho discierne poco, y espero que no tengamos que sufrir el ver conflagraciones, violencia y enfrentamientos innecesarios, ni tampoco amarres debajo de la mesa. Yo creo que los cabildos van a tener que caracterizarse por ser cabildos abiertos, cabildos transparentes, en donde la participación ciudadana se materialice a través de una comunicación totalmente abierta en las decisiones que tomen los administradores. Eso les va a potenciar y les va a facilitar poder tomar decisiones y andar, o se verán bloqueados y sometidos al gobierno central. Conversado en esta mañana con el doctor Pedro José Freile, analista político. Gracias, doctor, por su tiempo. Un verdadero gusto, por favor, un saludo y un abrazo para todos los oyentes de la W. 7 de la mañana con 50 minutos. Continuamos en unos instantes con la segunda emisión de La Hora Clave. La W. Vacaciones de Semana Santa en Hilary Resort. Sol y diversión con todo incluido. Hilary tiene para ti